Es muy importante detenernos en este tema, Carlos, porque Maduro, en más de una década, desde que llegó al poder, le achaca los problemas de Venezuela, todo lo que está sucediendo en el país, al bloqueo y a las sanciones. Cuando el mayor pico, la mayor ola migratoria que había en Venezuela fue sin sanciones. Cuando la crisis humanitaria, la crisis de desabastecimiento y la crisis de servicios públicos empezó mucho antes de que hubieran sanciones en Venezuela. Pero más aún, hoy en día no hay sanciones, ya hace más de un par de años, Chevron opera con licencia y con total libertad en Venezuela, generándole miles de millones de dólares a la dictadura y aún así el chavismo y sus aliados de la región le siguen achacando los problemas de Venezuela al bloqueo. Todo esto entendiendo que hay un contexto por el cual se le dieron esas licencias a Chevron y a otras empresas petroleras y energéticas del mundo. Un contexto que los venezolanos tenemos en ese recuerdo todo el tema de la negociación de Barbados, que en teoría, aparte de la liberación de presos que tenía Estados Unidos por corrupción, por narcotráfico y por lavado de dinero, del chavismo, aparte de esa liberación, estaba también metido el tema de las licencias petroleras, pero por otro lado, dentro de muchas otras cosas, el chavismo iba a dar garantías electorales para la elección presidencial. Garantías que, por cierto, no se dieron. No habilitaron a María Corina Machado ni a ninguno de los políticos que querían aspirar a las elecciones presidenciales, no le devolvieron las tarjetas a los partidos políticos, no permitieron hacer una campaña como normalmente se tiene que hacer, persiguieron incluso a toda la gente que apoyaba a María Corina, a Edmundo y a toda la oposición democrática durante la campaña, llegaron hasta cerrar negocios de empanadas, panas, es decir, a pesar de todo esto, nosotros fuimos a las elecciones y las ganamos, pero durante todo este tiempo, las petroleras tuvieron licencia y el chavismo estuvo ingresando miles de millones de dólares. Y aún así siguen con el cuento del bloqueo, de las sanciones, del imperio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es tan así como nos lo vende el chavismo, Carlos. Es decir, existe un bloqueo real contra Venezuela, existen sanciones reales contra Venezuela que han impedido que ellos logren sacar el país hacia adelante. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, Jesús, pero primero, la narrativa del régimen es falsa. El chavismo usa las sanciones como excusa para justificar su incompetencia y la corrupción, desviando la atención de sus propios crímenes, violaciones de derechos humanos, la mayor corrupción de la historia de nuestro hemisferio, no respetar la voluntad popular y la violación a nuestra constitución. Porque la verdad es que el 28 de julio ellos perdieron. Y el 28 de julio ellos perdieron y se mantienen en el poder, no solamente, y no reprimen solamente para mantener el negocio. Nicolás Maduro hoy se parece más a una estructura de crimen organizado que a una estructura convencional de gobierno o de dictadura como tal. Y hay que entender que con sanciones, que menos dinero es menos poder. Las sanciones no tumban gobiernos de inmediato, pero sí limitan su capacidad de operar, robar y reprimir. Esto es importantísimo con el tema de las sanciones. Mire, menos dinero es menos poder. Las sanciones no tumban gobiernos de inmediato, pero sí limitan su capacidad de operar, robar y reprimir a nuestro pueblo. Y lo que hemos visto en los últimos 4 años es esa flexibilización que se otorgó luego de la pandemia y que básicamente a través de licencias fueron eliminadas las sanciones. Y el mejor ejemplo de eso es Chevron, como tú lo estabas indicando. Cuando nosotros hablamos de Chevron, hay que entender cómo se dio la licencia de Chevron y lo que esto implica. Primero, específicamente la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro a Chevron prohíbe, literalmente prohíbe pagos de impuestos, de cualquier tipo de impuestos, y entrega de beneficios hacia lo que son el régimen de Nicolás Maduro, cualquier entidad controlada por Nicolás Maduro. El entrego de regalías está prohibido. Pero cuando hemos visto la licencia de Chevron, hemos visto que no tiene controles claros, que la falta de mecanismo de transparencia en la aplicación de la licencia permite que los ingresos se pierdan en manos del régimen. Bloomberg hace semana y media, sacaba un artículo donde demostraba que que Chevron le había pagado impuestos a Nicolás Maduro por el ejercicio del año 2023, que habría pagado aproximadamente
300 millones de dólares. Eso quiere Solo en impuestos. que si Solo en impuestos. solo en impuestos 300 millones de dólares, en el año 2023 ellos entregaron aproximadamente unos 1.100, 1.200 millones de dólares a Nicolás Maduro. Pero además de esto, quiere decir que en el año 2024, esto fue en el año 2023, en el año 2023 realmente comenzaron las operaciones en el mes de julio, agosto, 4 meses de producción. Pero en el año 2024, Chevron consiguió un pico productivo. Y ese pico productivo le permitió a Nicolás Maduro estar recibiendo no solo de la licencia Chevron, sino de todas las licencias, aproximadamente unos 500 millones de dólares al mes. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Nicolás Maduro con 6.000 millones de dólares extra que recibió durante el año 2024. Mira, no subió el salario de los maestros en Venezuela. No mejoró lo que es el dinero de nuestros pensionados. Nicolás Maduro no construyó un hospital. Nicolás Maduro no hizo una nueva escuela, no hizo políticas de alimentación, no tuvo comedores escolares. La verdad es que no hicieron nada con este dinero. Esta licencia de Chevron para lo único que ha servido es para que exista en PDVSA una cuerda de ladrones que se lo han robado todo y que hoy se lo siguen robando todo. Ese es el único beneficio que dio la licencia de Chevron, que no fue al pueblo venezolano, sino a Nicolás Maduro.